Caris Latimore puso sobre la mesa la tercera olla de la noche. Borscht, puré con albóndigas y ahora ensalada. A Fletcher no le gustaba que la comida no se sirviera a la hora prevista, y hoy ya llevaba 2 horas de retraso. Limpió por tercera vez el polvo de la superficie de cristal de la mesita de café y se dio cuenta de que estaba nerviosa otra vez. El teléfono seguía en silencio. La cerradura de la puerta de entrada sonó suavemente. Los tacones de unos zapatos resonaron en las baldosas del vestíbulo. Luego se oyó un suspiro profundo y el golpe de un maletín contra el suelo. ¿Fletcher? Kerry salió al pasillo, tratando de adivinar por la expresión de su marido en qué estado de ánimo se encontraba. Él la miró de reojo y se dirigió a la cocina. Se desató la corbata y la dejó sobre el respaldo de una silla. ¿Qué hay para cenar? Espero que no sean otra vez tus experimentos exóticos. Caris se tragó el comentario. El borscht, que había aprendido a cocinar siguiendo la receta de un blog de cocina, era solo el segundo plato ucraniano que preparaba en todo el mes. Pero Fletcher consideraba exótica cualquier cosa que se saliera de lo habitual, como un filete con patatas. Nada exótico, dijo ella, esbozando una sonrisa. Solo borscht y albóndigas con puré, si quieres. Fletcher se sentó a la mesa y abrió el periódico. Caris sacó un plato hondo, sirvió el borscht y lo puso delante de su marido. Él no levantó la vista. El jefe ha anunciado hoy que recortará el fondo de bonificaciones en un 15%, dijo mientras removía la sopa. Ahorro presupuestario, maldito sea. Tendremos que posponer la compra del coche nuevo. Parece que alguien va a tener que pasar otro año conduciendo la vieja Toyota. Caris se sentó frente a él, con las manos sobre las rodillas. Quizá yo podría... ¿Qué? Fletcher levantó la vista con una mirada desafiante. Conseguir un trabajo por fin. Con tu formación, 2 cursos de economía hace 10 años, ¿de qué? ¿Camarera? ¿O dependienta en un supermercado como antes de casarte? Caris se mordió el labio y se volvió hacia la ventana. Su discusión sobre su empleo era eterna, al igual que los comentarios sobre haber abandonado la universidad. Podría terminar mis estudios, a distancia. Con mi dinero, claro, resopló Fletcher. Una idea magnífica. Gastar otros 5 años para luego, con suerte, encontrar un trabajo de 20,000 al año. Un plan financiero brillante. Caris sabía que no tenía sentido continuar con esa conversación. Cuando se casó, trabajó como cajera en un supermercado, pero el sueldo era tan ridículo que Fletcher insistió en que lo dejara. «Soy tu marido, tengo que mantener a la familia», le dijo entonces, y sonaba romántico. Pero con los años, su preocupación se convirtió en control y su apoyo en reproches constantes. «No te olvides de la fiesta de la oficina el viernes», dijo Fletcher, terminando de comer el borscht. «Es la fiesta anual de Año Nuevo, y por favor ponte algo, más presentable que la última vez». La última vez se había puesto un vestido negro con cuello alto, elegante y discreto, en su opinión. Pero Fletcher le estuvo susurrando al oído toda la noche que parecía una profesora de colegio. «Está bien», respondió Caris en voz baja. El resto de la noche transcurrió en silencio. Fletcher vio la televisión. Ella recogió la mesa, lavó los platos y se fue a leer a su dormitorio, todo como de costumbre. A las 9 en punto de la mañana del viernes, Caris salió del centro comercial con una bolsa que contenía un vestido azul oscuro, demasiado ajustado para su gusto, con un escote pronunciado, pero al menos Fletcher no diría que parecía una profesora. La fiesta de empresa de la compañía de seguros River State, donde trabajaba Fletcher, siempre era por todo lo alto. Alquiler del salón del Hilton, música en directo, barra libre, buffet. Un lugar donde los mandamás de la empresa podían sentirse como peces gordos. «Quédate cerca de mí», le susurró Fletcher al entrar en el salón. «Y, por favor, no le cuentes a nadie tus experimentos culinarios. A nadie le interesa». Caris asintió.
Conocía las reglas del juego. Sonreír, pero no demasiado. Mantener la conversación, pero sin acaparar la atención. Beber champán, pero sin emborracharse. Ser el complemento de su marido, su accesorio, no una persona independiente. Fletcher, lo saludó un hombre corpulento vestido con un traje caro. Me alegro de verte, amigo. ¿Y ella debe de ser tu encantadora esposa? Señor Parker. Fletcher esbozó una sonrisa que Caris nunca había visto en casa. Sí, ella es Caris. Querida, este es Warren Parker, vicepresidente de la sucursal del Este. Encantada, dijo Caris extendiendo la mano. ¿Cómo estás, querida?, preguntó Parker, reteniendo su mano un poco más de lo que exigía la cortesía. Fletcher dice que mantienes la casa en perfecto orden. Me esfuerzo, respondió ella, aunque no recordaba que Fletcher la hubiera elogiado nunca por sus habilidades domésticas. Las mujeres, le guiñó un ojo a Fletcher. Hoy en día es cada vez más difícil encontrar a una que no quiera trabajar en una oficina y desee crear un verdadero hogar. Tienes suerte. Fletcher sonrió con aire de suficiencia. Sí, mucha suerte. Caris bebió en silencio su copa de champán. No se muere por ir a la oficina. Si él supiera las noches que pasaba en vela, reflexionando sobre su vida, sobre las oportunidades perdidas, sobre cómo salir de esa jaula a la que llamaban matrimonio. La velada se alargaba interminablemente. Los compañeros de Fletcher, sus esposas, las conversaciones monótonas sobre el mercado de los seguros, el golf, los coches nuevos. Las preguntas habituales para ella: ¿a qué te dedicas?, a las que ella respondía con una frase aprendida de memoria: me dedico a las tareas del hogar. Una respuesta que parecía satisfacer a todos, excepto a ella misma. En un momento dado, Fletcher desapareció de su campo de visión. Caris lo encontró en la barra, rodeado de compañeros que discutían en voz alta sobre algún partido deportivo. Él gesticulaba con un vaso de whisky, salpicando gotas sobre la moqueta. «Cariño», le dijo ella, tocándole suavemente el hombro. «¿No deberíamos irnos a casa?» «Vete al coche si quieres», respondió él, haciéndola callar con un gesto de la mano. «Voy a quedarme un rato con los chicos». Caris salió a la calle. Diciembre en Luisiana era cálido en comparación con los estados del norte, pero después del sofocante salón, el viento le calaba hasta los huesos. Se abrazó a sí misma y se dirigió al aparcamiento, pensando si realmente debía sentarse en el coche y esperar o volver al salón y buscar un rincón tranquilo. Fletcher apareció media hora más tarde, tambaleándose ligeramente. Se sentó al volante en silencio. Caris se tensó. Él nunca conducía cuando había bebido. «¿Quieres que conduzca yo?», le ofreció ella. «Solo sabes gastar mi dinero, no conducir mi coche», respondió él secamente, arrancando el motor. Caris no dijo nada. Mejor no discutir cuando él estaba así. El camino a casa transcurrió en un tenso silencio. Fletcher conducía a toda velocidad, frenaba bruscamente en los semáforos y ella exhaló aliviada cuando por fin aparcaron en casa. «No me gusta tu vestido», dijo de repente cuando entraron en el vestíbulo. «Es demasiado vulgar. He visto cómo te miraba Jacobs». Caris suspiró con cansancio. Era una situación perdida. Se pusiera lo que se pusiera, siempre había algo que criticar. «Tú mismo me pediste que me pusiera algo más presentable», le recordó ella. «Presentable, no provocativo», replicó él. «Fletcher, estoy cansada. Hablemos por la mañana». Él le cerró el paso hacia el dormitorio. «No, hablemos ahora. Sobre cómo coqueteabas con mi jefe, sobre lo incómoda que te sentiste cuando la señora Henderson te preguntó a qué te dedicabas, sobre cómo me avergüenzas». «No estaba coqueteando», intentó esquivarlo Caris. «Y no avergüenzo a nadie por no trabajar. Fue tu decisión, ¿recuerdas? Tú insististe en que dejara el trabajo, porque trabajabas en un supermercado de mala muerte por 4 duros.
gritó Fletcher. Era indigno de mí. ¿Y echarme en mitad de la noche no es indigno de ti? No pudo contenerse Caris. Fletcher se calló. Su rostro se oscureció. ¿Qué has dicho? Nada, dijo Caris, retrocediendo un paso. Lo siento, estoy cansada. Me voy a la cama. No has dicho que te echo. ¿Es eso lo que querías decir? No, solo... ¿Crees que te retengo aquí contra tu voluntad? Fletcher se acercó, entrecerrando los ojos. ¿Que soy un tirano que no te deja trabajar, desarrollarte? ¿Que gasto dinero en ti y no recibo nada a cambio? Yo no he dicho eso. Pero eso es lo que piensas, dijo, dando un puñetazo en la pared. Lo veo en tus ojos cada vez que te traigo el sueldo, cada vez que pago tus facturas, cada vez que te compro la ropa que te pones para coquetear con mis compañeros de trabajo. Basta, dijo Caris, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Te agradezco todo lo que haces por mí, pero solo quiero algo mío, algún objetivo, algún sentido. Tu familia es tu objetivo, gritó él. Ni siquiera puedes darme un hijo. Fue un golpe bajo. Su último intento de fecundación in vitro, 6 meses atrás, había terminado en aborto espontáneo, y desde entonces el tema era tabú. Caris sintió que algo se rompía dentro de ella. Vete, dijo en voz baja. ¿Qué? Vete de aquí, repitió un poco más alto. Pasa la noche en casa de unos amigos. Duerme. Mañana hablaremos. Fletcher soltó una breve risa. ¿Me estás echando? De mi propia casa. Tú, que no has ganado ni un centavo en los últimos 7 años. Te pido que te vayas para que ambos podamos calmarme. ¿Sabes qué? Se acercó mucho. Su aliento olía a whisky. Quizás tú deberías irte. Sí, eso es. Recoge tus cosas y vete. Caris se quedó paralizada, sin poder creer lo que oía. ¿Qué? Ya me has oído, dijo él con voz gélida. Haz las maletas y lárgate. Estoy harto de mantener a una inútil. Llevo 7 años cargando contigo y lo único que recibo a cambio son quejas y reproches. Fletcher, esta es nuestra casa. No, la interrumpió él. Es mi casa. Yo la pago. Yo gano el dinero. Y tú solo lo gastas. ¿Y sabes qué? Ya no quiero gastarlo en ti. Caris se quedó inmóvil. La escena le parecía irreal, como una pesadilla. Pero la mirada de Fletcher era sobria y decidida, a pesar de haber bebido. Te doy 1 hora, dijo. Recoge lo imprescindible y vete. Lo demás lo recogerás después. Se dio la vuelta y se marchó al salón. 1 minuto después, oyó el ruido del televisor. Caris subió lentamente al dormitorio. Sacó del armario la maleta, la misma con la que se habían ido de luna de miel a la costa 7 años atrás. Metódicamente, comenzó a guardar la ropa, los artículos de aseo y los documentos. Sus movimientos eran mecánicos, como si su cuerpo actuara independientemente de su mente. 45 minutos después, bajó las escaleras. Fletcher estaba sentado en un sillón, bebiendo whisky y con la mirada fija en la pantalla del televisor. «Me voy», dijo Caris desde la puerta del salón. Él ni siquiera volvió la cabeza. «Cierra la puerta por dentro y deja las llaves». Caris dejó el manojo de llaves en la mesita del recibidor. Se puso el abrigo y cogió la maleta. La mano se le quedó paralizada en el pomo de la puerta. «¿Ni siquiera me preguntas a dónde voy? ¿Dónde voy a vivir?» Fletcher finalmente la miró por encima del hombro. Sus ojos estaban vacíos, como los de un extraño. «Eso ya no es problema mío. Querías independencia, pues aquí la tienes». Caris salió por la puerta y oyó cómo se cerraba la cerradura a sus espaldas. El viento de diciembre le agitaba el pelo y sentía un extraño vacío en su interior. No era dolor ni miedo, sino una especie de vacío resonante. Se quedó 1 minuto en el porche de la casa en la que había vivido durante 7 años y luego empujó con determinación la maleta hacia la carretera. La noche era fría, pero algo se había roto dentro de ella y algo nuevo comenzaba a crecer de los escombros. El motel Luna Azul, a las afueras de Baton Rouge,
no podía presumir ni de limpieza ni de comodidad. Pero Caris necesitaba un techo sobre su cabeza, al menos por el momento. El frío viento de diciembre sacudía el letrero con una luna de neón parpadeante mientras ella hablaba con el somnoliento recepcionista. ¿Para cuántos días? El hombre detrás del mostrador ni siquiera levantó la vista de la revista. Por ahora, para 7, respondió Caris contando el dinero en efectivo. 7 días para encontrar trabajo, un lugar donde vivir, comenzar una nueva vida. Intentaba no pensar que eso era imposible. La habitación resultó ser un cuarto diminuto con una cama hundida, papel pintado descascarillado y una ducha que funcionaba a ratos. Pero Caris estaba demasiado agotada para quejarse. Se dejó caer sobre la cama vestida y se quedó dormida. Por la mañana la despertó un golpe en la puerta. En el umbral estaba el recepcionista con una taza grande de café. «Disculpe por lo de ayer», dijo, tendiéndole la taza. «Parecía usted muy triste. Pensé que quizá le vendría bien esto». Caris cogió el café con sorpresa. «Gracias. Llevo 8 años trabajando aquí. He visto de todo», dijo, cambiando incómodo de pie. «Si necesita ayuda para encontrar alojamiento o trabajo, no dude en pedírmelo. Me llamo Ray». Esa inesperada amabilidad la conmovió hasta las lágrimas, pero se contuvo. «Necesito trabajo, y una habitación más barata que esta». Ray se rascó la nuca. «Trabajo, eso es más complicado, pero para la habitación tengo una idea. Pásate por mi oficina cuando estés lista». 1 hora más tarde, Caris ya estaba estudiando el periódico con los anuncios que le había traído Ray y llamando a todos los números que encontraba. Los siguientes 5 días se convirtieron en una interminable sucesión de negativas. ¿Camarera? ¿Necesitamos experiencia? ¿Vendedora en una tienda? Lo sentimos, el puesto ya está cubierto. ¿Administradora en un hotel? Buscamos a alguien más, enérgico. Caris sabía que detrás de esa frase se escondía más joven. A los 32 años, de repente todo el mundo la consideraba demasiado mayor para un trabajo que no requería cualificación. La noche del 6.º día, estaba sentada en la cama, contando el dinero que le quedaba. Le daría para una semana más en el motel, después tendría que vivir en la calle. El teléfono no sonaba. Fletcher no había intentado ponerse en contacto con ella. El orgullo no le permitía llamar a sus padres, que se habían opuesto a su matrimonio desde el principio, y sus amigos. En 7 años de matrimonio no le quedaban amigos de verdad, solo amigas que, muy probablemente, ya estaban al tanto de su beauty gracias a los chismes de las esposas de los compañeros de trabajo de Fletcher. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. «Tengo buenas noticias», sonrió Ray. «Te he encontrado una habitación. La alquila mi sobrina, no es muy cara. Está en una casa antigua en Pine Street, aunque la vecina es peculiar». «¿Peculiar?», repitió Caris. «Bueno, digamos que es un poco excéntrica, pero buena». Al día siguiente, Caris se encontraba frente a una destartalada casa victoriana dividida en varios apartamentos. La recibió una chica menuda, con el pelo negro azabache recogido en un moño descuidado y una lluvia de pecas salpicando su pálido rostro. «Sella Moon», dijo, extendiendo una mano con las uñas pintadas de negro. «Tú debes de ser Caris. Ray me dijo que estabas en una situación desesperada». Caris se sonrojó. «¿Le dije eso?» «No te preocupes», dijo Zelda, restándole importancia. «Todos nos encontramos en apuros de vez en cuando. Vamos, te enseño la habitación». La habitación era pequeña, pero limpia. Muebles viejos, suelo que crujía, pero la luz del sol inundaba el espacio a través de la gran ventana. «Son 250 al mes, gastos incluidos», dijo Zelda. «Y nada de hombres después de las 11. Trabajo en el bar Blue Cat por las noches y duermo durante el día, así que no nos molestaremos la una a la otra». «Suena genial», intentó sonreír Caris. «Pareces a punto de derrumbarte».
comentó Zelda entrecerrando los ojos. ¿Te ha dejado tu marido? Caris se estremeció. ¿Por qué lo dices? Lo tienes escrito en la cara. Lo he visto cientos de veces. Zelda se encogió de hombros. Bueno, no tienes por qué contármelo, pero si quieres ahogar tus penas en alcohol, ven al Gato Azul y te haré un descuento. 2 días después, Caris trasladó sus pocas pertenencias a su nueva habitación. La búsqueda de trabajo continuaba y la lista de rechazos crecía. Una noche, al regresar de otra entrevista fallida, encontró en la mesa de la cocina un plato cubierto con un mantel y una nota. Pareces hambrienta, es lasaña, no está envenenada. Z. Este gesto inesperado volvió a conmover a Caris hasta las lágrimas. Llevaba varios días sin comer bien, estirando sus escasos recursos. El viernes por la noche, tras 2 semanas de búsqueda infructuosa, Caris finalmente llegó al Blue Cat. Zelda, vestida con una camiseta negra y pantalones de cuero, mezclaba hábilmente cócteles mientras coqueteaba con los clientes. «¡Oh! Ha llegado mi triste vecina», exclamó al ver a Caris. «¿Qué vas a tomar?» «A cuenta de la casa». «Algo fuerte». 1 hora después, el estómago vacío de Caris ya protestaba contra las 2 copas de whisky y su lengua se soltó tanto que le contó a Zelda toda la historia de su matrimonio y su divorcio. Zelda la escuchó sin interrumpirla, asintiendo de vez en cuando y sirviéndole otra copa. «Así que ese cabrón te echó de casa y ni siquiera se preocupó por dónde ibas a ir», resumió Zelda cuando Caris se calló. «Típico. Y tú sigues pensando en él». «Estuvimos casados 7 años. Y por lo que me has contado, te maltrató durante 7 años», dijo Zelda poniendo los ojos en blanco. «Lo siento, pero tu ex es un auténtico capullo, y lo peor es que te hizo creer que no valías para nada». Caris frunció el ceño. «Pero tiene razón. ¿Quién me va a querer sin experiencia y sin estudios?» «Venga, ya basta», Zelda resopló. «A los 17 años me escapé de casa con un músico. A los 19 me dejó, sin dinero, sin estudios. ¿Y qué? He sobrevivido. Tú también sobrevivirás». «¿Cómo?», preguntó Caris en voz baja. «Para empezar, deja de buscar trabajo donde no te quieren. Si en los restaurantes y las tiendas te rechazan, busca otra cosa, algo donde te paguen por tu trabajo, no por tu sonrisa y tu juventud». A la mañana siguiente, superando la resaca y el letargo, Caris salió a la tienda. Al volver a casa con una bolsa de comida barata, vio por casualidad un anuncio en un poste. «Se necesita administrador para taller mecánico. No se requiere experiencia». El anuncio era viejo y estaba descolorido, pero se leía el número de teléfono. Tras dudar un segundo, Caris decidió llamar. No tenía nada que perder. «Vance Auto», gruñó una voz ronca de hombre. «Hola», tragó saliva Caris. «Llamo por el anuncio de trabajo como administradora». «El anuncio es viejo», murmuró el hombre. «Lleva ahí 3 meses». «Oh, lo siento, yo solo...» «Pero el puesto sigue libre», la interrumpió él. «¿Sabe usar el ordenador? ¿Anotar clientes?» «Sí, claro». «Entonces venga mañana por la mañana. Taller mecánico Vance Auto en Maple Street, 153. Pregunte por Tobías». Colgó el teléfono, y Caris lo miró con incredulidad. ¿Tan fácil iba a ser? Al día siguiente, a las 8 de la mañana, ya estaba delante del pequeño edificio del taller mecánico. Dentro olía a aceite de motor, goma y metal. Detrás de una vieja mesa había un hombre de unos 60 años, con el rostro arrugado y la barba gris. «¿Es usted Tobías?», preguntó Caris. «Vengo por el puesto de administradora». Él la miró de arriba abajo con aire evaluador. «Tobías Vance. ¿Ha trabajado alguna vez en un taller mecánico?» «No, pero aprendo rápido». Frunció el ceño. «El sueldo es mínimo. El horario es de 8 a 5, 6 días a la semana. El trabajo no es sucio, pero los clientes son de todo tipo». «Me parece bien», dijo Caris apresuradamente. «Está bien.
suspiró Tobías como si le estuviera haciendo un favor. Veamos de qué es capaz. Puede empezar ahora mismo. Así comenzaron los días laborables de Caris en Vans Auto. Sus tareas eran sencillas: contestar el teléfono, anotar los clientes, tramitar los pedidos y cobrar. Al principio, Tobías la observaba con el ceño fruncido, pero poco a poco se fue relajando al ver que se desenvolvía bien. ¿Estás casada?, le preguntó un día mientras contaban la recaudación. Lo estaba, respondió Caris lacónicamente. ¿Y qué pasó? Mi marido decidió que no servía para nada. Tobías resopló. ¡Qué tonto! Fue la primera vez que Caris sonrió en todo el mes. Poco a poco se fue acostumbrando al trabajo. El sueldo le alcanzaba para pagar el alquiler y una comida modesta, y a Tobías le gustaba la atención y la precisión de Caris con los documentos. Los clientes también apreciaban a la amable chica del mostrador, que, a diferencia del anterior administrador, el sobrino de Tobías, no se confundía con los registros y siempre sonreía. Jimmy está hecho polvo, se quejó Tobías una vez, refiriéndose a su mecánico. Lleva 4 días de baja y tenemos el taller lleno de pedidos. ¿Puedo ayudar en algo?, ofreció Caris. ¿Tú? Tobías levantó una ceja con sorpresa. ¿Entiendes de coches? No, pero puedo ayudar con el papeleo, traer repuestos, lo que sea. De todos modos, me paso la mayor parte del día sentada en el mostrador. Tobías se rascó la barbilla pensativo. Bueno, Dave podría enseñarte el almacén. La verdad es que es un desastre. Quizá puedas ponerlo en orden. Así fue como Caris se encontró en el almacén de repuestos, una estancia estrecha situada detrás del taller principal, llena de estanterías metálicas en las que se amontonaban cajas, piezas y herramientas en un caos artístico. Tenemos una especie de sistema, explicó Dave, un mecánico de unos 40 años con cara bonita. Los motores están ahí, los frenos aquí, la suspensión allá, en teoría. ¿Y en la práctica?, preguntó Caris mirando el caos. En la práctica, todo está mezclado, sonrió Dave. El viejo Tobías nunca se ocupó de la organización. Jimmy tampoco. Intenté poner orden, pero no tengo tiempo. ¿Quizás tú puedas? Caris aceptó el reto. Durante los momentos de calma entre clientes, se iba al almacén y, con una hoja de papel, empezaba a hacer un inventario de todo lo que había allí. Era un trabajo minucioso. Tuvo que buscar en Google muchas piezas de repuesto para saber qué eran y a qué categoría pertenecían. ¿Qué diablos es esto?, murmuró mientras daba vueltas a una extraña pieza metálica entre sus manos. Es un cigüeñal para un Ford Mustang del 67, dijo Tobías a su espalda. Es una pieza rara. Lo guardé por si acaso. ¿Cuántos por si acaso hay aquí? Caris señaló con la mano el almacén. Muchos, admitió Tobías. Es una vieja costumbre. En 40 años en el negocio se acumulan muchas cosas. Caris asintió pensativa. ¿Y todo esto está aquí sin usar? Es dinero congelado en el almacén. ¿Crees que no he intentado venderlo? Antes había demanda de rarezas, pero ahora todo el mundo conduce coches nuevos. Ya nadie necesita repuestos para los modelos antiguos. Caris decidió no discutir, pero la idea se le quedó grabada en la cabeza. Continuó organizando el almacén, creando un sistema sencillo pero lógico, por tipos de repuestos, modelos de coches y años de fabricación. Al poco tiempo, los mecánicos podían encontrar la pieza que necesitaban en cuestión de minutos, en lugar de horas. No está mal, dijo Dave, examinando con aprobación el almacén transformado al cabo de un mes. Es la primera vez que veo el suelo de esta habitación. Pero Caris no estaba del todo satisfecha. La organización había revelado otro problema. En el almacén había demasiadas piezas obsoletas que nunca se utilizaban, y las que se necesitaban había que pedirlas a los proveedores por el triple de su precio. Un día tranquilo, se sentó frente al ordenador de la oficina y empezó a buscar información sobre piezas de automóviles antiguas. Para su sorpresa,
descubrió que muchos de los recambios inútiles de su almacén eran muy buscados por coleccionistas y restauradores. Algunos costaban mucho más que sus equivalentes nuevos. Señor Vance, dijo Caris mostrando sus hallazgos a Tobías. Mire, este cigüeñal es de un Mustang. En una subasta en línea vale $500 y nosotros tenemos dos. Tobías miró la pantalla con incredulidad. ¿Quiere decir que se puede vender toda esta chatarra? No todo, claro, pero sí, muchas cosas, especialmente las piezas de repuesto para modelos antiguos. El anciano negó con la cabeza. ¿Y cómo propone hacerlo? Ni siquiera tenemos una conexión a Internet decente, por no hablar de una tienda online. Podemos empezar poco a poco, sugirió Caris. Crear una cuenta en un mercado online y poner a la venta algunos artículos. Yo puedo encargarme de ello en mi tiempo libre. Tobías resopló con desconfianza, pero no puso objeciones. El fin de semana siguiente, Caris se llevó a casa varios catálogos técnicos para familiarizarse con las piezas de repuesto. Zelda la encontró estudiando el esquema del motor y se echó a reír. Vaya giro. ¿La señorita ama de casa se convierte en la señorita mecánica? No en mecánica, sonrió Caris. Solo quiero entender lo que vendo. ¿No te aburres con todos esos cacharros? Caris se quedó pensativa. ¿Aburrida? Era extraño, pero no. Guardar piezas en cajas, clasificarlas, planificar futuras ventas, todo eso le daba una sensación de control que tanto le faltaba en la vida. Y cada pieza estudiada, cada esquema comprendido, era una pequeña victoria personal. No es aburrido, respondió finalmente. Al contrario, es interesante. Si te gusta, me alegro, dijo Zelda encogiéndose de hombros. Lo importante es que has empezado a salir del agujero en el que estabas cuando llegaste. Ya no lloras por las noches, y eso es mucho. Caris se sonrojó. No pensaba que alguien pudiera oír sus lágrimas nocturnas. Gracias por aguantarme todo este tiempo. No es nada, dijo Zelda restándole importancia. Yo también he pasado por momentos difíciles, sé lo que es empezar de cero. Un par de días después, Caris creó una cuenta en el mercado y puso a la venta las 5 primeras piezas de recambio, las más raras y valiosas que había encontrado en el almacén. Para su sorpresa, 3 de ellas se vendieron en una semana. Al calcular los ingresos, no podía creer lo que veían sus ojos. Habían ganado más que el taller en un día normal de reparaciones. ¿Y ahora qué?, preguntó Tobías cuando ella le mostró los resultados. ¿Ponemos a la venta todo lo viejo que tenemos? No todo a la vez, respondió Caris sacudiendo la cabeza. Hay que estudiar el mercado, entender qué es lo que más se demanda, y trabajar en la presentación, fotos de calidad, descripciones detalladas. Podemos dedicarle unas horas a la semana. Tobías asintió pensativo. Haz lo que creas conveniente. Si eso nos reporta ingresos adicionales, yo estoy de acuerdo. En los meses siguientes, Caris amplió la gama de productos que vendía online. Fotografiaba los detalles, redactaba descripciones y respondía a las preguntas de los clientes. Las ventas aumentaron y, al poco tiempo, Tobías le asignó una mesa en un rincón de la oficina para que trabajara con los pedidos. Un mes más tarde, Jimmy se marchó a la competencia y, para sorpresa de Caris, Tobías la nombró administradora en toda regla y le subió el sueldo. «Tengo una petición», dijo Caris cuando discutían sus nuevas responsabilidades. ¿Puedo llevarme a casa los manuales técnicos de vez en cuando? Quiero conocer mejor lo que vendemos. Tobías levantó una ceja, sorprendido. Pensaba que solo necesitabas un trabajo, no. Me gusta aprender cosas nuevas, lo interrumpió Caris. Y quiero ser útil, no solo como administradora. El anciano sonrió, por primera vez que ella recordara. Coge todo lo que necesites. No todos los días se encuentra a alguien con ganas de aprender. Por las tardes, después del trabajo, Caris se sentaba en su pequeña habitación y estudiaba el funcionamiento de los coches, los principios de los motores, los sistemas de frenos y la electrónica.
Lo que al principio le parecía insoportablemente complicado, poco a poco empezó a cobrar sentido. A veces le hacía preguntas a Dave, quien, sorprendido por su interés, le explicaba con gusto los detalles técnicos. 3 meses después de que la tienda online comenzara a funcionar, Caris ya podía distinguir con los ojos cerrados un carburador de un motor de arranque. Sabía qué piezas eran compatibles con qué modelos y entendía las necesidades de los clientes mejor que algunos mecánicos. ¿Eras mecánica en tu vida anterior?, bromeó Dave una vez, cuando ella identificó sin error el cojinete que necesitaba un viejo Chevrolet para su reparación. No, sonrió Caris. Solo leo atentamente los manuales por aburrimiento. Pero hacía mucho tiempo que no se aburría. Por primera vez en muchos años, Caris sentía que estaba haciendo algo que valía la pena, algo propio. Y cada día su confianza crecía, mientras que los viejos miedos y complejos que le había inculcado Fletcher iban desapareciendo poco a poco. Había pasado exactamente un año desde que Caris había cruzado el umbral del taller mecánico Vance Auto. La mañana de diciembre era fría, incluso para Luisiana. Caris se frotaba las manos entumecidas mientras miraba la pantalla del ordenador, donde otra pieza rara había encontrado comprador. Durante el último trimestre, las ventas online ya representaban casi el 30% de los ingresos del taller. Dave, mira, llamó a la mecánica. ¿Te acuerdas de ese juego de válvulas para el Buick del 58? Se ha vendido por $800. Dave silbó. Joder, y Tobías quería tirarlas. Es hora de hablar con él sobre el siguiente paso, dijo Caris, levantándose con determinación. Tobías Vance estaba sentado en su despacho, encorvado sobre las cuentas. Cada año, el papeleo se le hacía más pesado. Señor Vance, tengo una propuesta, dijo Caris, colocando delante de él una hoja con el análisis de ventas. El anciano levantó la vista y la miró con curiosidad. El marketplace está bien para empezar, pero se lleva un 15% de comisión, continuó ella. Creo que necesitamos nuestra propia página web, una tienda online completa. Tobías frunció el ceño. ¿Y cuánto costará esa página web? He encontrado un desarrollador que hará la versión básica por $2,000. Recuperaremos esa cantidad en un mes solo con lo que nos ahorramos en comisiones. Tobías se rascó la barbilla pensativo. ¿Y quién se encargará de eso? No tengo personal extra. Yo, respondió Caris con sencillez. Será parte de mi trabajo. Ya estás dividida entre la administración y las ventas en línea. Entonces necesitamos un nuevo administrador, sonrió Caris. Y yo me encargaré por completo de la parte en línea. Tobías se recostó en su silla y la miró atentamente. Hace un año viniste aquí buscando cualquier trabajo. Ahora propones reorganizar el negocio. ¿Quién eres, Caris Latimore? Ella se encogió de hombros. Una persona que ve oportunidades y no quiere dejarlas pasar, como usted en su día, cuando abrió este servicio, ¿no? Tobías sonrió y se frotó la rodilla, una vieja lesión que le recordaba el frío. Está bien, arriesgaremos. Pero si en 3 meses el sitio web no se amortiza, volveremos al plan anterior. Caris contuvo su júbilo. No se arrepentirá. Esa misma noche, regresó a su habitación en casa de Zelda y abrió su portátil, un Dell de segunda mano que había comprado con su primer premio. Era hora de trazar un plan de desarrollo para la tienda online. ¿Por qué estás tan contenta?, preguntó Zelda asomándose a la habitación. Parece que te ha tocado la lotería. Casi. Caris no pudo contener una sonrisa. Tobías ha dado luz verde a la creación de la página web y, de hecho, me ha ascendido a directora de ventas online. ¡Guau!, Zelda silbó. Y todo en solo un año. Yo te lo dije, sabías que saldrías adelante. Durante las 2 semanas siguientes, Caris apenas durmió. Por el día trabajaba en el taller y por la noche se reunía con el desarrollador web, un chico joven llamado Ryan,
que había aceptado crear la página web a un precio reducido a cambio de recomendaciones. Verás, no solo necesitamos un catálogo, explicó Caris, dibujando un esquema en una servilleta en una cafetería. Necesitamos un sistema que permita a los clientes buscar piezas de recambio por marca, modelo y año de fabricación del coche. Eso complica las cosas, dijo Ryan rascándose la nuca. Pero es factible. En febrero, la página web estaba lista para su lanzamiento. Sencillo pero funcional, con un buen buscador y un sistema de pago cómodo. Caris se pasó el fin de semana fotografiando piezas de recambio y subiéndolas al catálogo. ¿Estás segura de que la gente comprará chatarra oxidada por Internet?, preguntó Tobías con escepticismo cuando ella le mostró la página web terminada. Ya lo están comprando, le recordó Caris, y ahora comprarán aún más. Y tenía razón. El primer mes de funcionamiento del sitio web generó unos ingresos que duplicaron las ventas anteriores a través del mercado. Clientes de diferentes estados, y a veces incluso del extranjero, buscaban piezas raras para coches antiguos. Al final del tercer mes, las ventas online ya representaban el 45% de los ingresos totales del taller. No esperaba que tuviera tanto éxito, admitió Tobías mientras estudiaba el informe financiero. Pensaba que sería un pequeño ingreso adicional. Esto es solo el principio, dijo Caris mientras le mostraba un nuevo plan. Creo que deberíamos ampliar el surtido. No solo vender piezas de repuesto antiguas del almacén, sino también comprar artículos populares a los proveedores. Tobías frunció el ceño. ¿Quieres decir que nos convirtamos en distribuidores? Eso es un negocio completamente diferente. Requiere espacio de almacenamiento, capital circulante. No necesariamente, replicó Caris. Podemos trabajar con dropshipping. El cliente nos hace el pedido, nosotros se lo hacemos al proveedor y él se lo envía directamente al cliente. Ni siquiera tendremos que tener la mercancía en el almacén. ¿Y dónde has aprendido todo eso?, preguntó Tobías sorprendido. Caris se encogió de hombros. En Internet, en cursos, en libros. Cuando algo te interesa, no es difícil aprender. En abril, con la llegada de la primavera, se produjo otro cambio importante en la vida de Caris. El sueldo y las primas de las ventas online le permitieron ahorrar suficiente dinero para mudarse. Encontró un pequeño pero acogedor apartamento estudio a 15 minutos a pie del trabajo. «Te echaré de menos, vecina», dijo Zelda mientras la ayudaba a empaquetar sus cosas. «¿Quién va a escuchar ahora mis historias de borrachera a las 3 de la madrugada?» «Nos veremos», sonrió Caris. «Y nunca olvidaré cómo me ayudaste en los momentos más difíciles». «No digas eso», respondió Zelda restándole importancia. «Lo superaste sola. Yo solo estaba ahí para apoyarte y, de vez en cuando, para darte de comer lasaña». El nuevo piso era muy importante para Caris. Por primera vez desde su divorcio, tenía un lugar propio, aunque fuera alquilado. Un lugar donde podía empezar de verdad una nueva etapa de su vida. Un fin de semana, mientras ordenaba sus cosas en el nuevo piso, Caris encontró en el fondo de una maleta una vieja foto de ella y Fletcher el día de su boda. Se quedó mirando la foto durante un buen rato y luego, con determinación, la rompió y la tiró a la basura. El pasado debía permanecer en el pasado. Para el verano, el negocio había crecido tanto que Caris ya no podía hacer frente sola a los pedidos. Contrataron a un nuevo empleado, un estudiante universitario llamado Josh, que se encargaba de empaquetar y enviar los productos. Y para el catálogo online tuvieron que alquilar un pequeño local cerca del taller. «Ya no cabemos en el edificio antiguo», comentó Caris mientras Tobías y ella inspeccionaban el nuevo almacén. «¿Quizás deberíamos pensar en ampliar?» «No te precipites», murmuró Tobías, pero en sus ojos se leía la aprobación. «Primero consolidemos lo que hemos conseguido». Sin embargo, cada vez escuchaba más sus ideas e incluso empezó a discutir con ella decisiones estratégicas.
Caris ya no solo se encargaba de las ventas online, sino que poco a poco iba asumiendo las funciones de directora financiera. En agosto se produjo un avance inesperado. El propietario de un popular canal de YouTube sobre coches retro les encargó un juego de piezas para restaurar un Cadillac del año 62 y quedó tan satisfecho con la calidad y la rapidez del servicio que le dedicó un episodio completo. Chicos, si, como yo, estáis hartos de buscar piezas originales para coches clásicos, aquí tenéis, dijo mostrando la página web de Vance Auto. Estos chicos de Luisiana saben lo que hacen. Tras la publicación del vídeo, el tráfico del sitio web se multiplicó por 6 y el número de pedidos por 3. Los servidores no pudieron soportar la carga y se colapsaron. Ryan, presa del pánico, llamó a Caris a las 3 de la madrugada para intentar restablecer el sitio web. Tenemos que cambiar urgentemente a un alojamiento más potente, dijo, y reconstruir toda la arquitectura. El sitio web no está diseñado para tal volumen de tráfico. Haz lo que sea necesario, respondió Caris, frotándose los ojos somnolienta. Ya encontraremos el dinero. Por la mañana le mostró las estadísticas a Tobías y le explicó la situación. Tenemos que invertir 5,000 más en el sitio web para que pueda soportar la carga, y creo que deberíamos contratar a otra persona para procesar los pedidos. Tobías se quedó callado durante un rato, tamborileando con los dedos sobre la mesa. «¿Sabes?», dijo finalmente. «Tengo 72 años. Tenía pensado trabajar un par de años más y jubilarme. Dejar el taller a Dave, quizá. Pero ahora...» «¿Qué?», se alarmó Caris. «Ahora creo que este negocio tiene futuro», sonrió. «Gracias a ti». Caris se sonrojó. «Solo hago mi trabajo». «No, haces mucho más», negó Tobías con la cabeza. «Y creo que ha llegado el momento de reconocerlo. ¿Qué tal si nos hacemos socios?». Caris se quedó paralizada sin dar crédito a sus oídos. ¿Socios? El 30% del negocio. Oficialmente, con todos los papeles. Pero, ¿por qué? «Porque has convertido un taller moribundo en un negocio próspero», respondió Tobías sin rodeos. «Y porque no quiero que te vayas a la competencia cuando te des cuenta de lo que vales». Esa misma noche, Caris estaba sentada en su apartamento, todavía sin darse cuenta de lo que había pasado. Ella, Caris Latimore, a quien su marido había echado de casa hacía solo un año como si fuera un lastre inútil, ahora era dueña de un negocio, el 30% de un taller mecánico y una tienda online que ella misma había creado desde cero. Zelda, que había pasado con una botella de champán para celebrar la noticia, notó su aire pensativo. «Oye, eso es genial. ¿Por qué esa cara?». «Ya sabes», respondió Caris lentamente. «Solo estoy pensando en cómo puede cambiar la vida en un año. A veces, lo que parece el final es solo el principio». En otoño, el negocio seguía creciendo. La página web renovada soportaba el volumen de trabajo y recibían pedidos de todo el país. Caris había establecido colaboraciones con varios talleres de otros estados. Ellos suministraban piezas de recambio poco comunes que encontraban en sus talleres y Vance Auto las vendía a través de su catálogo online. «Podríamos abrir una tienda minorista junto al servicio», sugirió Caris en octubre. «Una pequeña sala de exposición donde los clientes pudieran ver en persona los ejemplares más interesantes». «¿Dónde?», preguntó Tobías con escepticismo. «Ya estamos llenos. Podemos reformar la antigua recepción. El administrador ya trabaja en la oficina y basta con poner un mostrador en la entrada. El espacio que quede libre lo convertiremos en sala de exposición». Las obras de remodelación comenzaron una semana después. Caris supervisó personalmente cada fase, desde el diseño hasta la disposición de los escaparates. Quería que la tienda tuviera un aspecto elegante y moderno, que contrastara con la imagen tradicional de un taller mecánico. «¿No es demasiado lujoso?», refunfuñó Tobías cuando instalaron las vitrinas de cristal con iluminación. «Está perfecto», respondió Caris con seguridad.
No vendemos solo recambios, vendemos historia. La gente está dispuesta a pagar un precio superior por ello, pero la presentación también debe estar a la altura. La tienda abrió a principios de noviembre, en vísperas del aniversario de su divorcio de Fletcher. Caris no pasó por alto el simbolismo, pero ahora los pensamientos sobre su exmarido no le causaban dolor, sino solo una ligera ironía. Me pregunto si él sabe lo que ha conseguido. ¿Qué expresión pondría si lo supiera? El día de la inauguración, recibió la visita de un equipo de televisión local. La historia de un pequeño taller mecánico que se había convertido en un exitoso negocio online había despertado el interés del editor de noticias. Señorita Latimore, ¿cómo ha conseguido estos resultados en tan poco tiempo?, preguntó la periodista, acercándole el micrófono. Caris dudó un segundo y luego sonrió. Simplemente vi una oportunidad donde otros veían un problema, y no tuve miedo de arriesgarme. Por la noche, después de cerrar, celebraron la inauguración con Tobias, Dave y el resto de los empleados. El viejo mecánico brindó. Por Caris, la chica que enseñó nuevos trucos a un perro viejo. Todos se rieron y chocaron sus vasos. Caris miró la pequeña pero elegante tienda, llena de piezas de automóvil únicas, muchas de las cuales habían estado acumulando polvo en un almacén sin que nadie las quisiera. Del reproductor sonaba un suave jazz que se reflejaba en los escaparates de cristal. A través de los grandes ventanales se veía el logotipo de Vance Auto, ahora con la añadidura recambios de coches raros y vintage. Ese era su mundo, un mundo que ella misma había creado desde cero, y eso era solo el principio. Caris pasó el dedo por la vitrina de cristal, quitando una mota de polvo inexistente. Mañana se inauguraba la quinta tienda de la cadena Auto Rarity, y todo tenía que ser perfecto. El amplio local del centro comercial de la calle principal de Atlanta era muy diferente del modesto departamento del taller mecánico donde todo había comenzado 5 años atrás. ¿Nerviosa? Tobias se acercó a ella, apoyándose en su bastón. A sus 77 años, seguía supervisando cada detalle del negocio, aunque hacía tiempo que había cedido la gestión operativa a Caris. Un poco, admitió ella. Al fin y al cabo, es la primera tienda fuera de Luisiana. Tonterías, dijo Tobias, restándole importancia. Lo harás bien, como siempre. Caris sonrió. Con el paso de los años, aquel viejo gruñón se había convertido en alguien más cercano que su propio padre. Estaba a su lado cuando la tienda online se convirtió en una red regional, cuando abrió la segunda, la tercera y la cuarta tienda en Baton Rouge y Nueva Orleans. La apoyó cuando decidió cambiar el nombre de la empresa de Vance Auto a Auto Authority, cuando quedó claro que hacía tiempo que habían superado el tamaño de un taller local. No debería haberme traído el traje de gala, murmuró Tobias. Mañana habrá periodistas en la inauguración. Estás estupendo así, dijo Caris, acariciándole suavemente el hombro. Todos recuerdan la historia del mecánico que creyó en el potencial de unas piezas de recambio que nadie quería. Y en una mujer que nadie quería, rió Tobias. Aunque no, retiro lo dicho. Desde el primer día se notaba que tenías carácter. Caris negó con la cabeza. Entonces era una persona completamente diferente, asustada e insegura. Y ahora eres la dueña de un negocio con una facturación de varios millones, dijo Tobias con orgullo. Mi mejor inversión. Tras la inauguración oficial de la tienda en Atlanta, regresaron a Baton Rouge. Caris se dirigió directamente a la oficina principal, un edificio de 2 plantas en el centro de la ciudad, donde ahora se encontraba la sede de Auto Rarity. En la entrada la recibió Josh, el mismo estudiante que había contratado para empaquetar pedidos y que ahora era el director de operaciones de la empresa. ¿Cómo ha ido la inauguración?, preguntó él, tendiéndole una carpeta con documentos. Genial.
Se ha formado una cola antes incluso de que hayamos cortado la cinta. Caris echó un vistazo rápido a los papeles. ¿Qué tenemos aquí? Los documentos para la compra de la parte de Tobías tal y como pediste, dijo Josh bajando la voz. ¿De verdad se va? Caris asintió. Es su decisión. Dice que quiere disfrutar de la vida mientras su salud se lo permita. En su despacho, con una ventana panorámica que daba al río Mississippi, les esperaba el abogado de la empresa. Tenían que discutir los detalles del acuerdo. Tobías había decidido venderle su parte, el 60% del negocio, a un precio muy inferior al de mercado. Es injusto para ti, objetó Caris cuando él le dijo la cifra. La empresa vale mucho más. Nunca pensé que ganaría tanto dinero en mi vida, respondió Tobías. Me alcanzará para el resto de mis días, para dar la vuelta al mundo en crucero y para comprarme una casita junto al lago. Tú eres joven, tienes que seguir desarrollando el negocio. Después de una reunión que se prolongó hasta bien entrada la noche, Caris llegó por fin a su ático en uno de los nuevos complejos residenciales de Baton Rouge. El apartamento, situado en la 20ª planta y decorado en estilo minimalista, era su refugio, el lugar donde podía relajarse y recargar las pilas. Se sirvió una copa de vino tinto y salió a la terraza. Abajo parpadeaban las luces de la ciudad que una vez le había parecido extraña y hostil. Ahora era su ciudad, donde todos conocían a Caris Latimore, la exitosa mujer de negocios creadora de la red AutoRide. El sonido de su móvil interrumpió sus pensamientos. «Hola, Caris, soy Zelda. Estoy viendo las noticias locales y ahí está tu cara. ¿Estás en Atlanta?» Caris sonrió al oír la voz familiar. Zelda y ella seguían en contacto, aunque se veían poco. Su antigua vecina ahora tenía su propio bar en Austin. «Estuve allí ayer. Abrieron una nueva tienda». «Joder, pareces Elon Musk con falda», rió Zelda. «¿Te acuerdas de cuando lloraste por la taza que rompiste en mi cocina?» «Sí, me acuerdo», respondió Caris en voz baja. «Gracias por estar ahí en ese momento». «No digas eso. Tú podrías haberlo hecho sin mí. No habría apostado ni $1 a que ese idiota que te dejó alguna vez se arrepentiría, pero aquí estamos». Caris se quedó inmóvil con la copa en la mano. «¿Fletcher? ¿Por qué crees que se arrepiente?» «Vamos, tú sales en la portada de Business Weekly. Estás en la lista de las mujeres empresarias más influyentes del sur y él... Por cierto, ¿sabes qué ha sido de él?» «No», mintió Caris. En realidad, había investigado un poco hacía un par de años. Se enteró de que Fletcher había perdido su trabajo en una compañía de seguros, había pasado por un segundo matrimonio corto y fallido, pero decidió no indagar más. El pasado debía permanecer en el pasado. «Bueno, es hora de que me vaya», dijo Zelda después de media hora de charla. «Buena suerte con tu quinta tienda. La próxima vez que vengas a Austin, pásate por aquí, te invito al whisky». A la mañana siguiente, Caris celebró la reunión mensual con los jefes de departamento. Los planes eran ambiciosos: abrir 3 tiendas más durante el año, lanzar una aplicación móvil y ampliar el surtido. Y lo más importante, la construcción de nuestro propio complejo de almacenes, dijo Caris, mostrando una presentación con el proyecto de un enorme edificio en las afueras de Baton Rouge. Ya no podemos depender de locales alquilados. ¿El presupuesto para la construcción?, preguntó el director financiero, estudiando las diapositivas. $3,5 millones, respondió Caris, pero se amortizará en 3 años solo con el ahorro en el alquiler, por no hablar de las ventajas logísticas. Después de la reunión, se reunió con el arquitecto para discutir los detalles del proyecto. El complejo de almacenes no debía ser solo un lugar para almacenar mercancías, sino también un símbolo de la estabilidad de la empresa y de su sólida posición en el mercado. La agenda de Caris estaba llena para las próximas semanas: reuniones, negociaciones, viajes de negocios. Tras firmar los documentos con Tobías,
se convertiría oficialmente en la única propietaria de un negocio que había pasado de ser un pequeño taller mecánico a una red regional con una facturación anual de varios millones de dólares. En pleno apogeo de este intenso periodo, Caris recibió una curiosa propuesta: dar una conferencia ante los estudiantes de la Escuela de Negocios de la Universidad de Luisiana. El tema era, de cero al éxito, cómo crear un negocio próspero partiendo de recursos mínimos. Tienes que aceptar, insistió Josh. Es una excelente oportunidad de relaciones públicas y para darte a conocer en los círculos académicos. No sé, dudó Caris. Nunca estudié negocios. Todo lo que sé lo aprendí con la experiencia. Eso es precisamente lo que hace que tu historia sea valiosa, sonrió él. Inspirarás a muchos estudiantes. La conferencia se celebró en un gran auditorio lleno de jóvenes con los ojos brillantes. Caris, vestida con un sobrio traje pantalón, estaba nerviosa al principio, pero luego se entusiasmó al hablar de su trayectoria, sus dificultades y sus victorias. Lo más importante que he aprendido en estos años, dijo, es que el éxito no llega cuando buscas dinero fácil, sino cuando creas un valor real. Encuentra un problema que nadie haya resuelto y conviértete en quien ofrezca la solución. Después de la conferencia, se le acercó una joven con un bloc de notas, una periodista del periódico universitario. Señorita Latimore, ha mencionado que comenzó su camino después de divorciarse. ¿Podría contarnos más sobre ese periodo? Caris dudó un momento. Rara vez hablaba de su vida personal, especialmente de ese periodo tan doloroso. A veces, la vida nos pone en situaciones que parecen sin salida, dijo finalmente. Mi matrimonio terminó de repente y me encontré en la calle sin dinero, sin trabajo y sin perspectivas. Fue un momento en el que toqué fondo, pero fue entonces cuando comprendí que solo podía contar conmigo misma. Fue aterrador, pero liberador. El artículo se publicó una semana después y, de forma inesperada, tuvo una gran repercusión. La historia de Caris Latimore, una mujer que tras un divorcio humillante creó un negocio de éxito, interesó no solo al público estudiantil, sino también a los grandes medios de comunicación. Pronto la llamaron desde una revista femenina de negocios para ofrecerle aparecer en la portada y conceder una gran entrevista. Creo que deberías aceptar, dijo el director de Relaciones Públicas de la empresa. Aumentará el reconocimiento de la marca entre el público femenino, que aún no está muy representado entre nuestros clientes. La sesión de fotos para la revista tuvo lugar en la sede central de Apto Raritet. Caris posó con piezas de recambio poco comunes como telón de fondo, en su despacho, con el nuevo complejo de almacenes, cuya construcción ya había comenzado, al fondo. La entrevista duró varias horas. La periodista quería conocer cada detalle de su historia. ¿Ha vuelto a ver a su exmarido después del divorcio?, le preguntó al final. No, respondió Caris. Nuestros caminos se separaron por completo. ¿Le gustaría volver a verlo? Caris se quedó pensativa. ¿Le gustaría ver la cara de Fletcher cuando se enterara de su éxito? Antes, esa idea le hacía ilusión, pero ahora, ¿sabe?, dijo finalmente. Hace mucho que dejé de definirme a través de su opinión. Fue una lección importante. Comprender que mi valor no depende de la aprobación de nadie. La revista con su foto en la portada y el titular La reina de los recambios de automóviles, cómo Caris Latimore convirtió su drama personal en un imperio empresarial, salió a la venta el mismo día en que Tobias Vance le transfirió oficialmente su parte restante de la empresa. Me siento como un padre en una boda, bromeó mientras firmaba los documentos en la oficina del abogado. Entregamos a nuestra hija a buenas manos. Siempre formarás parte de esta empresa, dijo Caris mientras lo abrazaba. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Sin ti, habría muerto lentamente, como la mayoría de las pequeñas empresas de nuestra ciudad, respondió Tobías con seriedad. No lo olvides. Esa misma noche,
organizaron una pequeña fiesta para los empleados de la empresa. Caris pronunció un discurso en el que agradeció a todos su contribución al proyecto común y, a continuación, entregó a Tobías una placa conmemorativa con la inscripción «Fundador e inspirador de Auto-Autorité». A cientos de kilómetros del lugar de la celebración, en Baton Rouge, un hombre de mediana edad echaba un vistazo a las últimas noticias en la pantalla de su smartphone. La jornada laboral en el hotel River Palace estaba en pleno apogeo y Fletcher Reeves acababa de terminar de atender a un huésped descontento al que no le gustaba la vista desde la ventana. «Oye, Reeves, mira», le dijo su compañero del departamento de reservas, tendiéndole una revista de papel satinado. «No es tu ex la que aparece en la portada». Fletcher cogió la revista a regañadientes y su rostro se quedó paralizado en una expresión de incredulidad. Desde la página brillante le miraba Caris, elegante, segura de sí misma, exitosa. No era en absoluto la mujer asustada y dependiente de la que se había separado 5 años atrás. «Dame eso», dijo bruscamente, arrebatándole la revista. Empezó a leer el artículo y, con cada línea, su rostro se ensombrecía más. La historia de su matrimonio se describía solo de pasada, sin nombres, pero él reconocía cada detalle, y cada palabra era una bofetada a su orgullo. «Después de que mi marido me echara de casa, acusándome de dependencia económica e inutilidad, toqué fondo», citaba la periodista las palabras de Caris. «Pero eso fue precisamente lo que me llevó a encontrar mi propio camino». Fletcher cerró la revista. En su pecho bullía una mezcla de envidia, resentimiento y amargura. 5 años atrás, cuando echó a Caris, sintió alivio. Por fin se había deshecho del lastre, de la mujer que, en su opinión, solo le arrastraba hacia abajo. Estaba convencido de que sin él ella se hundiría, volvería con sus padres o encontraría a otro hombre que la mantuviera. En cambio, ella había construido un imperio empresarial. ¿Y él? Tras ser despedido de la compañía de seguros, reducción de plantilla, según la explicación oficial de la dirección, aunque en realidad el motivo fue su carácter conflictivo, Fletcher pasó varios meses desagradables buscando trabajo. Ya no tenía bonificaciones, ni un despacho de prestigio, ni el respeto de sus compañeros. Gastó rápidamente sus ahorros, se vio obligado a vender su casa y luego, ¡oh, humillación!, conseguir un trabajo como gerente en un hotel. Un gerente de nivel medio, como antes, pero en una industria que le parecía indigna, entre compañeros a los que secretamente despreciaba. Su segundo matrimonio, con una joven camarera, duró menos de 1 año y terminó tan previsiblemente como el primero. Pero esta vez sin escenas ni dramas. Ella simplemente recogió sus cosas y se marchó cuando se dio cuenta de que él no era el hombre exitoso que pretendía ser. «Reeves, deja de soñar, tenemos un huésped VIP a punto de llegar», le gritó el gerente, y Fletcher se estremeció al volver a la realidad. Guardó la revista en el cajón de la mesa y se ajustó la chaqueta. Su turno duró 4 horas más, y luego le esperaba una noche solitaria en su apartamento alquilado. La imagen de Caris en la portada de la revista no se le iba de la cabeza. Así era ella ahora, rica, exitoso, y todo eso sin él, en su contra. «No es posible», murmuró Fletcher. «Alguien la ha ayudado. No puede ser de otra manera». Pero en el fondo sabía la verdad. Ella siempre había sido más inteligente de lo que él creía, más fuerte de lo que él le había permitido ser. Y ahora todo el mundo veía lo que él se había negado a reconocer, incluso cuando ella estaba a su lado. Una semana después, Fletcher seguía sin poder quitarse el artículo de la cabeza. Una noche, después de la 3ª copa de whisky, encontró en Internet la página web oficial de Autorite. Moderna, elegante, con una foto de Caris en la sección «Acerca de nosotros». Fundadora y directora ejecutiva, Caris Latimore. Sonrió.
Ni siquiera se había quedado con su apellido, había vuelto al de soltera. En la sección Contacto figuraba la dirección de la oficina central. Fletcher la anotó en un trozo de papel, luego lo arrugó y lo tiró, avergonzado por el pensamiento que le había pasado por la cabeza. Pero la semilla ya estaba sembrada. Quizás valía la pena visitar a su exmujer, solo por curiosidad, para demostrarle que vivía bien, que no se arrepentía en absoluto del divorcio. Quizás incluso insinuarle que siempre había creído en su potencial. Pero sabía que era mentira, y sabía que Caris también lo entendería. Lo vería claramente, como siempre había sabido hacerlo. Así que se terminó el whisky y se acostó, tratando de no pensar en la luminosa oficina con vistas al río y en la mujer que una vez fue su esposa y que ahora se había convertido en alguien a quien ya no reconocía. El River Palace se elevaba sobre Baton Rouge como un monumento a la luz y el prestigio, 40 pisos de cristal y mármol relucientes, coronados por un famoso restaurante panorámico con vistas al Mississippi. Caris sabía que ningún otro lugar causaría la impresión necesaria a los representantes de Global Motors, uno de los mayores fabricantes de automóviles con sede en Detroit. No solía alojarse en hoteles en su ciudad natal, ya que prefería volver a su propio apartamento incluso después de las reuniones más tardías. Pero esta reunión era especial. Global Motors consideraba a Autoride como un posible distribuidor exclusivo de sus repuestos en los estados del sur, un contrato que podría llevar su negocio a un nivel completamente nuevo. Señorita Latimore, bienvenida al River Palace, sonrió la recepcionista. Su suite está lista. Gracias, dijo Caris entregando su tarjeta de crédito platino. Para 3 días, como estaba previsto. Notó la sorpresa en los ojos de la chica, a quien seguramente le extrañaba que una residente local reservara una habitación en un hotel de su propia ciudad. Pero la opinión de la recepcionista era lo último que le preocupaba a Caris en ese momento. La reunión con los representantes de Global comenzará a las 15 en punto en la sala de conferencias Magnolia, informó Tina, su asistente personal, consultando su tableta. Josh vendrá directamente. El director financiero también estará allí. Perfecto, asintió Caris. Mientras tanto, quiero refrescarme un poco y revisar todas las cifras otra vez. En la lujosa suite con ventanas panorámicas, Caris se dirigió directamente a su escritorio. Abrió su ordenador portátil y se sumergió en el estudio de la presentación que debía realizar en unas horas. Cifras, gráficos, previsiones. Todo tenía que ser impecable. En los 7 años transcurridos desde su dramático divorcio, Caris se había convertido en una persona completamente diferente. De ser una ama de casa insegura a la que su marido había echado de casa, se había convertido en una exitosa mujer de negocios, cuyo nombre era conocido en todo el país en el sector. La red Autoride ya contaba con 9 tiendas en 5 estados, y el nuevo centro logístico cerca de Baton Rouge procesaba miles de pedidos al día. La llamada de su móvil interrumpió sus pensamientos. Caris, soy Tobías. ¿Cómo estás? ¿Lista para acabar con esos tiburones de Detroit? Ella sonrió. A pesar de que Tobías se había retirado oficialmente del negocio hacía 2 años, seguía al tanto de cada paso importante de la empresa. En la medida de lo posible, respondió ella. Lástima que no puedas estar aquí. Estos viejos huesos ya no sirven para las negociaciones comerciales, se rió Tobías. Pero confío en ti. Si alguien puede convencer a esos tipos, esa eres tú. Después de la conversación, Caris decidió bajar al restaurante del hotel para comer algo antes de la importante reunión. Eligió una mesa en un rincón desde donde se veía bien todo el salón. Dada su posición, tenía que cuidar su imagen. Nunca se sabía quién de sus socios comerciales o competidores podía estar en el mismo restaurante. El camarero tomó la comanda y se retiró. Caris estaba revisando su correo electrónico en el smartphone cuando oyó una voz familiar que le hizo sentir un escalofrío recorriendo su espalda.
Era una voz que no había oído en 7 años, pero que reconoció al instante. Señor Coleman, me aseguraré de que su estancia en el River Palace sea absolutamente confortable. Levantó lentamente la vista. A 10 metros de ella estaba Fletcher Reeves, su exmarido, con la chaqueta del uniforme del hotel, hablando con un hombre distinguido vestido con un traje caro. Apenas había cambiado, salvo por algunas canas y unas arrugas alrededor de los ojos. Cari se quedó paralizada. Una parte de ella quería marcharse inmediatamente, evitar el encuentro. Otra parte, por el contrario, quería que él la viera, que viera lo que había conseguido sin él. Decidió no hacer ni lo uno ni lo otro. Simplemente siguió sentada tranquilamente, observando. Después de despedir al invitado, Fletcher se volvió y se quedó inmóvil por un momento. Sus miradas se cruzaron. Caris vio cómo cambiaba su rostro. Incredulidad, reconocimiento, conmoción. Lentamente se dirigió hacia su mesa. ¿Caris? Su voz sonaba insegura, como si dudara de que fuera ella. Hola, Fletcher. Ella asintió con calma, manteniendo una expresión neutra en el rostro. No esperaba verte aquí, dijo él, cambiando el peso de un pie al otro. Estás muy bien. Gracias. Ella evitó deliberadamente devolverle el cumplido. Se produjo una pausa incómoda. Fletcher estaba visiblemente nervioso. ¿Estás aquí por trabajo?, preguntó finalmente. Sí, una reunión de negocios, respondió Caris lacónicamente. Trabajo aquí como gerente de clientes VIP. Se enderezó, tratando de mantener la dignidad. Me acaban de ascender. Vaya, dijo Caris dando un sorbo al agua. Me alegro de que te vaya bien. En realidad, le daba completamente igual. Hace 7 años, encontrarse con él le habría cambiado la vida, pero ahora Fletcher Reeves no era más que una figura del pasado, un fantasma de otra vida. ¿Y tú? Él titubeó. Vi un artículo sobre ti, en una revista, hace un par de años. ¿Ahora eres una mujer de negocios? Se podría decir así. Caris esbozó una sonrisa. Tengo mi propia empresa. Autoautoridad. La cara de Fletcher reflejó incredulidad. La cadena de tiendas de recambios para coches. ¿Es tu empresa? Sí, confirmó ella simplemente. Fletcher quería preguntar algo más, pero en ese momento se acercó el camarero con la comanda de Caris. Aprovechando la pausa, ella miró el reloj. Lo siento, pero tengo que prepararme para una reunión. Claro, asintió él, pero no se movió del sitio. ¿Quieres que cenemos juntos? Solo para charlar, como viejos conocidos. Caris lo miró con curiosidad. En sus ojos se leía curiosidad, tal vez incluso envidia, pero definitivamente no era arrepentimiento por cómo la había tratado 7 años atrás. Lo siento, pero estaré ocupada, negó con la cabeza. Tengo una reunión importante. Entiendo, sonrió forzadamente. Bueno, que aproveche. Y me alegró verte. Caris asintió y volvió a su almuerzo. Sintió la mirada de Fletcher sobre ella hasta que éste desapareció por las puertas del restaurante. Al volver a la habitación, descubrió que le temblaban ligeramente las manos, no por miedo o nervios, sino por una extraña sensación de círculo vicioso. Hace 7 años había comenzado una nueva etapa en su vida y ahora, de repente, el pasado irrumpía en el presente. Tras pensarlo un poco, Caris abrió su ordenador portátil y entró en su banca online. Tras unos minutos haciendo cálculos, llamó a su director financiero. Ned, necesito hacer un cheque personal. ¿Puedes prepararlo? Claro, respondió él. ¿Por qué importe? Ella le dio la cifra. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Es una cantidad considerable, dijo Ned finalmente. ¿Puedo preguntar para qué es? Para saldar una deuda antigua, respondió ella. Personal. A las 3 en punto, Caris estaba completamente lista para la reunión. Llevaba un traje de chaqueta sobrio, pocas joyas y el pelo recogido en un elegante moño.
Nada recordaba a la mujer desorientada que Fletcher había echado de su casa. En la sala de conferencias Magnolia ya esperaban los representantes de Global Motors, 3 hombres con trajes impecables y la mirada penetrante de quienes están acostumbrados a cerrar acuerdos multimillonarios. Caris saludó a cada uno de ellos y luego presentó a su equipo. Señores, hemos preparado una presentación que, estoy segura, demostrará por qué Autorite es el socio ideal para su empresa en el sur del país. Las 2 horas siguientes transcurrieron en intensas negociaciones. Caris estaba en su elemento: argumentos claros, profundo conocimiento del mercado, propuestas concretas. Los representantes del grupo automovilístico hicieron preguntas difíciles, pero ella estaba preparada para todas ellas. Cuando la parte formal de la reunión llegó a su fin, el representante de más edad, un hombre canoso de mirada atenta, dijo: «Señorita Latimore, debo admitir que su propuesta es muy convincente. Vemos en ustedes un socio potencial a largo plazo». «Me alegra oírlo», sonrió Caris. «Propongo que continuemos discutiendo los detalles durante la cena», añadió él. «A las 8 de la tarde, en el restaurante de la azotea del hotel». «Con mucho gusto», asintió Caris. Una vez que los invitados abandonaron la sala de conferencias, sintió cómo la tensión la abandonaba. Josh le apretó el hombro. «Estuviste magnífica. Los tenemos prácticamente en el bolsillo». «No nos adelantemos», dijo ella, negando con la cabeza. «Pero sí, hemos ganado la primera ronda». De vuelta en la habitación, lo primero que hizo Caris fue darse una ducha caliente para quitarse el cansancio del día. Quedaban más de 2 horas para la cena, así que decidió descansar un poco. A las 8 en punto, Caris entró en el restaurante panorámico de la planta 40 del hotel. Las enormes ventanas ofrecían una vista impresionante de las luces de Baton Rouge y la oscura cinta del Mississippi. «Buenas noches, señorita Latimore». El maître inclinó cortésmente la cabeza. «Sus invitados ya la esperan». Ella lo siguió hasta la mesa junto a la ventana, donde estaban sentados los representantes de Global Motors. Los hombres se levantaron para saludarla. La cena transcurrió en un ambiente distendido. La conversación sobre negocios derivó poco a poco hacia temas más generales. Caris sintió que había causado una buena impresión, tanto como profesional como persona. A las 10, los detalles principales del futuro contrato estaban acordados, solo quedaban los trámites formales que los abogados debían resolver en los próximos días. «Por una asociación exitosa», dijo el representante principal, levantando su copa de vino. «Por la colaboración», repitió Caris, brindando con los demás. Cuando llegó el momento de pagar, insistió en que la cuenta se cargara a su empresa. «Son ustedes nuestros invitados en Baton Rouge», dijo con una sonrisa. «Permítanme ocuparme de su comodidad». Después de la cena, Caris acompañó a los invitados al ascensor y se despidió hasta el día siguiente. Decidió quedarse un rato más en el restaurante, servirse una copa de vino y disfrutar de las vistas de la ciudad nocturna, celebrando su pequeña victoria. Cuando pagó el vino, vio por el rabillo del ojo a Fletcher, de pie a la entrada del restaurante. Era evidente que la estaba observando y en su rostro se leía una extraña expresión, una mezcla de curiosidad e irritación. Caris decidió ignorarlo. Cogió su copa y se dirigió a una mesa apartada junto a la ventana, pero no dio ni unos pasos cuando Fletcher le cerró el paso. «Impresionante», dijo, señalando con la cabeza a los representantes de Global que salían del restaurante. «El gran jefe, negociando con los peces gordos de la empresa». Su tono era condescendiente, con una envidia apenas disimulada. «Lo siento», dijo Caris con educación, pero con firmeza. «Me gustaría estar sola». «Vamos, no seas así». Él no se movió del sitio. «¿No nos hemos visto en 7 años y ni siquiera quieres hablar con tu viejo marido?» Olía ligeramente a alcohol. Caris se tensó. Recordaba lo agresivo que podía llegar a ser Fletcher cuando bebía.
No tenemos nada de qué hablar. Intentó esquivarlo. ¿En serio? Él sonrió. Yo creo que sí. Por ejemplo, sobre cómo de repente te has convertido en una gran jefa, cómo una antigua ama de casa sin estudios ni habilidades se ha convertido de repente en la dueña de una cadena de tiendas. Una transformación muy interesante. Si has leído el artículo sobre mí, ya deberías saber cómo ha sido, respondió Caris con frialdad. Oh, lo he visto, asintió él. Una historia conmovedora sobre cómo has construido un negocio desde cero, pero los dos sabemos que eso no es así, especialmente con mujeres como tú. Caris sintió cómo la ira crecía en su interior, pero mantuvo la calma exterior. ¿Con mujeres como yo? Sí, dio un paso hacia ella. Con las que no son capaces de valerse por sí mismas, las que buscan un protector rico. Vi cómo pagabas la cuenta. Con una tarjeta bancaria con un logotipo dorado. Está claro que no has ganado ese dinero tú sola. No sabes nada de mí, dijo Caris en voz baja. Venga ya, resopló él. No hace falta ser un genio para darse cuenta. Has encontrado un papi rico que financia tus juegos de negocios. O quizá varios. Te he visto con esos hombres. También invierten en tu BTMM. Cari se dio cuenta de que era el mismo Fletcher que recordaba. Seguro de sí mismo, incapaz de imaginar que una mujer pudiera tener éxito por sí misma, sin un hombre que la respaldara. Son socios comerciales, respondió ella con calma. Global Motors, uno de los mayores fabricantes de automóviles. Estamos firmando un contrato para la distribución exclusiva de sus productos a través de mi red de tiendas. Ya, claro, dijo él poniendo los ojos en blanco. ¿Por qué iban a hacer negocios con alguien como tú? ¿Qué sabes tú de recambios de automóviles? Lo suficiente como para construir un negocio con una facturación anual de decenas de millones, replicó Caris. Fletcher se quedó callado un momento, con el rostro ensombrecido. Basta ya de vivir a costa de los demás, espetó. Siempre has sido una parásita, primero de mí, ahora de otros. Caris dejó tranquilamente la copa en la mesa más cercana. Luego abrió el bolso y sacó un sobre cerrado. ¿Sabes, Fletcher? Pensaba que si alguna vez nos encontrábamos, sentiría rabia o rencor, pero no siento nada, le dijo tendiéndole el sobre. Esto es para ti. ¿Qué es? Preguntó él con recelo sin tocar el sobre. Ábrelo y lo sabrás. Fletcher cogió el sobre a regañadientes y lo abrió. Dentro había un cheque. Cuando vio la cantidad se le abrieron los ojos como platos. ¿Qué demonios? $162,450 con 37 centavos, dijo Caris con calma. Es exactamente lo que gastaste en mí durante 7 años de matrimonio. Cada factura del alquiler, cada cena, cada regalo, más los intereses de 7 años. Fletcher miró atónito el cheque, con la mano ligeramente temblorosa. Pero, ¿por qué? Para que estemos en paz, respondió Caris con sencillez. Tenías razón hace 7 años. Realmente estaba viviendo a tu costa, pero no porque quisiera, sino porque creía que ese era mi papel. Ser esposa, ama de casa, depender de ti, de un marido que debe cuidar de su familia. Hizo una pausa y miró atentamente su rostro desconcertado. Pero cuando me echaste a la calle, sin querer me diste la lección más importante de mi vida, que solo se puede confiar en uno mismo, ni en el marido, ni en los padres, ni en el Estado, solo en uno mismo, y te agradezco esa lección. ¿Quieres decir? Fletcher la miró con incredulidad. ¿Que todo eso es verdad? ¿Que tú sola has construido tu negocio? Sí, confirmó Caris con calma. Desde cero, sin patrocinadores ricos, sin dinero, solo con tu trabajo y tu inteligencia, en los que tú nunca creíste. Fletcher volvió a mirar el cheque y luego a Caris, como si intentara conciliar la realidad con la imagen que había vivido en su cabeza todos estos años. ¿Pero por qué me das este dinero? Porque no quiero estar en deuda contigo, ni un centavo, respondió ella con firmeza.
Y porque quiero que por fin lo entiendas. No soy esa mujer débil y dependiente a la que echaste de casa. Nunca lo fui. Simplemente no me diste la oportunidad de demostrarlo. Fletcher siguió mirando el cheque, desconcertado. ¿Este dinero es de verdad? Más que de verdad. Caris se permitió esbozar una leve sonrisa. Compruébalo si quieres. No lo entiendo, sacudió la cabeza. ¿Para qué lo haces? Podías simplemente seguir con tu vida. No podía, dijo Caris en voz baja. Construí cada paso de mi negocio, cada nueva tienda, en parte para demostrarte que te equivocabas conmigo. Demostrárselo a alguien que hace tiempo que no forma parte de mi vida. Fue una tontería. Respiró hondo. Pero hoy, cuando te he visto, he comprendido que ya no quiero cargar con ese peso. No quiero que mi éxito tenga ni una pizca de deseo de demostrarte nada. Por eso te devuelvo todo lo que alguna vez gastaste en mí. Estamos en paz, Fletcher. Total y definitivamente. Fletcher apartó la mirada del cheque y volvió a mirar a Caris. Su rostro reflejaba toda una gama de emociones: incredulidad, confusión, conmoción. ¿De verdad has hecho todo esto tú sola?, preguntó finalmente en voz baja. ¿Sin ayuda de nadie? No, no sin ayuda, negó Caris con la cabeza. Me ayudaron personas que creían en mí, mi primer jefe, que se convirtió en mi socio, mis empleados, mis amigos, pero no hubo ningún hombre rico que financiara todo esto. Miró el reloj. Ahora, si me disculpas, tengo que irme. Mañana es un día importante. Caris cogió su bolso y se dirigió hacia la salida. Fletcher, aún con el cheque en la mano, la detuvo tocándole suavemente el hombro. Caris, espera. Ella se dio la vuelta. Yo, titubeó. No tenía razón. Entonces, hace 7 años. No debería haber... Ya no importa, lo interrumpió Caris con suavidad. Todo ha salido bien. Para mí. ¿Sabes? Su voz sonaba amarga. Después de ti, nada me salió bien. Ni mi carrera, ni mi vida personal. Como si todo se hubiera torcido. Lo siento, dijo Caris con sinceridad. Espero que encuentres tu camino. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Al pasar junto al maître pidió: por favor, asegúrese de que nadie moleste al señor Reeves. Está pasando por un momento personal. Al bajar a su habitación, Caris se acercó a la ventana y se quedó mirando durante un largo rato la Baton Rouge nocturna. Una extraña sensación de ligereza la invadió. Era como si el peso que había llevado durante todos esos años hubiera desaparecido por fin. Sonrió a su reflejo en el cristal. Al día siguiente le esperaba un día importante: la firma definitiva del contrato con Global Motors. Un paso más para Autorite, otro capítulo en la historia que ella misma estaba escribiendo. Y Fletcher Reeves se quedó en el restaurante de la planta 40, sentado a una mesa junto a la ventana con un vaso de whisky y la cuenta en la mano. Contemplaba la ciudad nocturna donde, en algún lugar entre las luces, se encontraban las tiendas de la cadena Autorite, un negocio creado por una mujer a la que él había considerado incapaz. Y por primera vez en 7 años, comprendió el irreparable error que había cometido al expulsarla de su vida.